El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿Cuáles han sido los efectos de la intervención del Banco Central sobre el dólar? ¿Cómo se ha visto afectado el precio tras el anuncio del organismo? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré cuál ha sido la variación y el impacto de la moneda chilena. El jueves 14 de julio, tras el alza histórica que estableció récord de ese día sobre los 1.050 pesos y tras el aumento que había experimentado el dólar superando los 1.000 pesos en más de una ocasión, el Banco Central anunció una intervención cambiaria con un programa de venta de dólares, instrumentos de cobertura cambiaria y una provisión preventiva de liquidez en la divisa de hasta 25.000 millones de dólares a partir del lunes 18 de julio hasta el 30 de septiembre. De hecho, en julio, la moneda chilena era la que más había caído frente a la estadounidense, y entre los factores que destacó el Banco Central para el deterioro del peso se encontraba la valorización del tipo de cambio a nivel global, la baja del cobre y sumado a la elevada incertidumbre local. Así, tras la intervención del Central, al día siguiente efectivamente el dólar reaccionó, registrando ese viernes la mayor caída de su historia tras el anuncio y cerrando por debajo de los 980 pesos. Pero, ¿cómo se ha comportado el dólar y el mercado desde entonces? ¿Cuál ha sido el efecto y el balance de esta intervención cambiaria en la primera semana desde su implementación? Lo cierto es que este anuncio, que se dio a su vez en un escenario de condiciones externas favorables que ayudaron a contener el tipo de cambio, tuvo un efecto muy significativo, reduciendo la presión sobre el Banco Central y calmando a los mercados, al menos durante los primeros 3 días. De hecho, en una semana el tipo de cambio retrocedió 21 pesos y las ventas de divisas sumaron un total de 3.435 millones de dólares. Así, se logró contrarrestar el impacto del retroceso en el valor del cobre. Las primeras 3 jornadas desde el anuncio, el dólar registró fuertes bajas en las que acumuló una pérdida histórica de 124 pesos, lo que corresponde a un 12% de caída. Por lo mismo, en su visita al Chile Day en Nueva York, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la intervención había sido eficaz y oportuna. Sin embargo, el miércoles el dólar revirtió su tendencia a la baja y registró su primera jornada al alza, subiendo lentamente y aumentando 0,71 pesos respecto al cierre del día anterior, cotizando a un valor de 927,70 pesos. El jueves ocurrió algo similar. El tipo de cambio aumentó 0,35 pesos y cerró en 928,05 pesos. Esto tras la decisión del Banco Central Europeo, que después de 11 años abandonó su tasa de política monetaria cero y el jueves elevó su tasa de interés en 150 puntos base, con el fin de controlar la inflación, lo que aumentó las expectativas de entrar en una recesión económica global, lo que a su vez golpeó el precio de los commodities como el cobre. Luego, el viernes, el dólar escaló casi 30 pesos y superó los 950, sumando su tercer incremento seguido. Esto pese a que el precio del cobre repuntó en la Bolsa de Metales de Londres y pese a que la moneda estadounidense bajó a nivel global. El incremento de ese día se atribuyó al anuncio de que el Banco Central liquidará menos divisas esta semana mediante su programa de intervención cambiaria y también debido a las expectativas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esto y qué expectativas hay hacia futuro? Más allá de que el tipo de cambio haya vuelto a subir en los últimos días, la intervención cambiaria ha ayudado a mitigar el alza del dólar, lo que quiere decir que probablemente en un escenario sin intervención tendríamos un tipo de cambio mucho más depreciado de lo registrado hasta ahora. Pero lo cierto es que pese al anuncio, no se puede ir contra las fuerzas fundamentales del mercado que determinan el valor de la moneda, como pueden ser el deterioro de las condiciones internacionales, el precio del cobre y la incertidumbre interna del país. Es decir, si bien la intervención puede ayudar a mitigar la fluctuación en el tipo de cambio, tampoco nos aísla de las frustraciones globales. Por lo mismo, se ha dicho que pese a que el peso se va a mantener depreciado respecto a su nivel histórico, porque la economía es frágil y existe incertidumbre, es difícil predecir qué va a suceder a corto y mediano plazo.
De hecho, en los últimos días se ha podido constatar una dicotomía en las proyecciones de los expertos, entre quienes creen que el dólar seguirá cayendo paulatinamente y entre quienes piensan que volverá nuevamente sobre los 1.000 pesos. Estas mismas diferencias son un reflejo del nivel de incertidumbre existente, tanto externa como interna. Lo cierto, entonces, es que la evolución del dólar dependerá de cómo evolucione el escenario internacional y local, así como de las condiciones económicas y políticas internas. Por lo mismo, se ha dicho que habrá que estar muy atentos a los resultados del plebiscito de septiembre, ya que eso podría impactar directamente en el precio del tipo de cambio. Por otra parte, hay que aclarar que hay quienes han advertido que pese a que este anuncio se hacía necesario, dado el bajo nivel de reservas internacionales con que contará el Banco Central ahora, habrá poco espacio para hacer nuevamente una intervención similar, si es que la situación se agudiza aún más o si es que se producen nuevas tensiones y turbulencias que presenten nuevos episodios de volatilidad sobre el tipo de cambio en el futuro. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.